Nuestra primera parada es Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, una ciudad vibrante con más de 15 millones de habitantes. Es un lugar lleno de contrastes, donde la modernidad y la tradición se entrelazan en cada esquina. Las calles de Kinshasa están llenas de gente, y puestos donde la gente intenta ganarse la vida. Los mercados bulliciosos son el corazón de la economía local, donde se venden desde frutas frescas hasta artesanías. Casi todo el trabajo se hace de manera informal, pero el dinero es escaso, y la mayoría vive en la pobreza. La lucha diaria por sobrevivir es evidente en cada rostro. Es muy difícil conseguir agua potable y servicios básicos. Las largas filas en los puntos de agua comunales son una escena común, reflejando la escasez que afecta a la ciudad. Las casas, a menudo en mal estado, se amontonan en barrios superpoblados donde la higiene es un lujo. Las condiciones de vida son duras y la infraestructura es insuficiente. Las enfermedades, como la malaria y el cólera, se propagan rápidamente, especialmente entre los más vulnerables, los niños. Los hospitales están desbordados y carecen de recursos. La educación, aunque debería ser gratuita para todos, es un privilegio que muchos no pueden permitirse. Los niños caminan largas distancias para llegar a escuelas que a menudo carecen de materiales básicos. Las escuelas están llenas de niños y les faltan cosas básicas. A pesar de las dificultades, los niños muestran una increíble determinación por aprender. Kinshasa nos muestra la dureza de la pobreza extrema, una realidad que atrapa a millones en un ciclo de necesidades y les impide tener un futuro mejor. Sin embargo, también es una ciudad de esperanza y resistencia, donde la gente lucha cada día por un mañana más brillante. Ahora viajamos a Monrovia, la capital de Liberia, un país marcado por muchos años de guerra civil. Las heridas del conflicto aún se ven en la ciudad, que intenta reconstruirse y ofrecer un futuro a sus habitantes. La guerra destruyó la infraestructura de Monrovia. Carreteras, puentes y edificios públicos quedaron destruidos, dejando a la ciudad en un estado precario. Hay mucho desempleo en Monrovia, especialmente entre los jóvenes. La falta de trabajo lleva a muchos a la economía informal, donde los ingresos son inestables y la explotación es común. El sistema educativo de Liberia está tratando de recuperarse después de tantos años de conflicto. Muchas escuelas fueron destruidas durante la guerra, y faltan maestros calificados. A pesar de los desafíos, el espíritu de superación del pueblo liberiano es admirable. Nuestra siguiente parada es Puerto Príncipe, la capital de Haití, un país que ha sufrido muchos desastres naturales y políticos que han dejado a su gente en la pobreza. El terremoto de 2010 devastó Puerto Príncipe, causando mucha destrucción y muerte. La reconstrucción de Puerto Príncipe ha sido lenta y difícil. La falta de recursos, la corrupción y la inestabilidad política han complicado los esfuerzos por reconstruir la ciudad y mejorar la vida de sus habitantes. La economía de Haití depende mucho de la ayuda internacional. La falta de inversión extranjera y la debilidad del sector privado hacen que el país sea vulnerable a las crisis. El sistema educativo de Haití enfrenta grandes desafíos. Hay muchas personas que no saben leer ni escribir, y muchas escuelas no tienen cosas básicas. A pesar de las dificultades, el pueblo haitiano se aferra a la esperanza de un futuro mejor. Nuestro viaje nos lleva ahora a Gaza, un territorio palestino en la costa del mar Mediterráneo. Gaza ha sufrido un conflicto muy largo que ha tenido un impacto terrible en su gente y su economía. El bloqueo económico a Gaza ha tenido consecuencias devastadoras. Las restricciones al movimiento de personas y mercancías han aumentado el desempleo y la pobreza. La población de Gaza depende de la ayuda humanitaria para sobrevivir. La escasez de alimentos, agua potable y medicinas es algo común para muchos habitantes de la franja. El sistema educativo de Gaza está a punto de colapsar. Las escuelas están llenas de niños, no tienen cosas básicas y a menudo son atacadas. La falta de acceso a una buena educación limita las oportunidades de futuro para los jóvenes. A pesar de las dificultades, los habitantes de Gaza muestran una gran fortaleza y determinación para salir adelante. Nuestro viaje nos lleva ahora a Kabul, la capital de Afganistán, un país marcado por décadas de conflicto y violencia. La ciudad,
que una vez fue un centro cultural vibrante, lucha por reconstruirse y ofrecer un futuro a sus habitantes. Las calles de Kabul reflejan la crudeza de la guerra. Edificios destruidos y muros marcados por las balas nos recuerdan constantemente el conflicto. La economía de Kabul está devastada, el desempleo es generalizado y la mayoría de la población depende de la economía informal para sobrevivir. La falta de inversión y oportunidades limita las posibilidades de desarrollo. El acceso a la educación es un desafío constante en Kabul. Muchas escuelas fueron destruidas durante la guerra y la falta de seguridad dificulta que los niños asistan a clases con regularidad. Sin embargo, el espíritu de superación y la esperanza de un futuro mejor se mantienen vivos. Nuestro viaje nos lleva ahora a Lagos, la ciudad más poblada de Nigeria y de toda África. Lagos es una ciudad vibrante y llena de energía, pero también un lugar donde la pobreza extrema es una realidad para millones de personas. Lagos es una ciudad de contrastes. Rascacielos impresionantes se alzan junto a barrios pobres donde las condiciones de vida son muy precarias. La diferencia entre ricos y pobres es evidente en todas partes. La superpoblación es uno de los mayores desafíos de Lagos. La ciudad crece a un ritmo acelerado, pero la infraestructura y los servicios básicos no son suficientes para su creciente población. La economía informal es el motor de Lagos. Millones de personas se ganan la vida como vendedores ambulantes, taxistas o realizando trabajos precarios. A pesar de los desafíos, Lagos es una ciudad llena de vida y esperanza. Nuestro último destino es Dhaka, la capital de Bangladesh, una ciudad que se encuentra entre el desarrollo económico y la pobreza extrema. Aquí, el lujo y la miseria coexisten en un contraste impactante. Dhaka es una ciudad en constante cambio, con rascacielos que se elevan rápidamente, pero también un lugar donde millones de personas luchan por sobrevivir día a día en condiciones difíciles. Dhaka es una ciudad densamente poblada, con una de las mayores concentraciones urbanas del mundo, lo que agrava los problemas de infraestructura. La expansión urbana parece no tener fin, extendiéndose en todas direcciones. Millones de personas viven en barrios pobres, donde las condiciones de vida son muy precarias y la falta de servicios básicos es evidente. La falta de acceso a agua potable y saneamiento adecuado es un problema grave. La industria textil es uno de los principales motores económicos de Dhaka, proporcionando empleo a millones, pero también una fuente de explotación laboral, con condiciones de trabajo a menudo inhumanas. Millones de personas, en su mayoría mujeres, trabajan largas jornadas en fábricas textiles por salarios miserables, sin apenas derechos laborales. Al final del día, estas trabajadoras regresan a sus hogares agotadas, pero con la esperanza de un futuro mejor. Las inundaciones son una amenaza constante en Dhaka, especialmente durante la temporada de monzones. La ciudad está situada en una llanura aluvial, lo que la hace particularmente vulnerable a las crecidas de los ríos. Gran parte de su territorio se encuentra por debajo del nivel del mar, aumentando el riesgo de inundaciones. Las inundaciones causan daños materiales considerables, destruyendo hogares e infraestructuras vitales, y desplazan a miles de personas cada año, obligándolas a buscar refugio en albergues temporales. A pesar de los desafíos, Dhaka es una ciudad llena de vida y esperanza, con una rica cultura y una comunidad resiliente que sigue adelante. Estas 7 ciudades son solo ejemplos de cómo la pobreza extrema sigue afectando a millones de personas en todo el mundo. A pesar de las diferencias geográficas y culturales, las dificultades que enfrentan sus habitantes son similares. Falta de acceso a servicios básicos, trabajos informales mal pagados, sistemas educativos deficientes y atención médica limitada que afecta tanto la esperanza como la calidad de vida. Pero no debemos olvidar que la pobreza no es inevitable. Es un problema complejo, con muchas causas, pero también con soluciones. Organizaciones humanitarias están trabajando duro para mejorar las condiciones de vida en estas ciudades y en otras muchas partes del mundo. La lucha contra la pobreza es responsabilidad de todos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las ciudades más pobres del mundo.